Colombia nuevamente tiene que padecer las decisiones de Gustavo Petro. Usted estaría en capacidad de seguirle tributando al gobierno de Gustavo Petro para que con este dinero lo utilicen sus amigotes, lo sigan gastando en corrupción, lo sigan gastando en viajes, para que, como dice Francia Márquez, sigan viviendo sabroso. El gobierno de Gustavo Petro presentó la nueva ley de financiamiento para el año 2026 y la presentan del Congreso con un valor de 556.9 billones de pesos. Pero hay algo bien particular en esa ley de financiamiento o presupuesto del año 2026, es que este presupuesto está inflado, es engañoso y es mentiroso. Y dos, está supeditado a una reforma tributaria. El desfase que tiene esta ley de financiamiento del año 2026 es de 26.3 billones de pesos, que significa que el gobierno de Gustavo Petro, como ya se aproximan y estamos a meses de las elecciones a Congreso y Presidencia, necesita dinero. ¿Y para qué necesita este dinero? Para corrupción. Ustedes lo saben muy bien. Quiero contarles a ustedes que con la reforma tributaria que quiere implementar Gustavo Petro y que presentó ante el Congreso de la República, lo que pretende hoy es perseguir a los colombianos. Oigan esto, ¿quiénes van a empezar a pagar impuestos? Y me parece importante leerlo ante ustedes. El hipoconsumo es lo que nosotros pagamos en los restaurantes. Cuando estamos en un restaurante nosotros pagamos un impuesto, se llama el impuesto del hipoconsumo. Actualmente el impuesto del hipoconsumo está en el 8%. Con la reforma tributaria del señor Gustavo Petro pasaríamos del 8 al 19%. ¿Quiénes pagarían también ahora? Por ir a un concierto, por ir al circo, por ir a un evento donde vendan boletería, nosotros, por el simple hecho de comprar esa boleta, tenemos que pagarle al gobierno Petro el 19%. Eso es catastrófico. Hablo de circos, conciertos musicales, eventos, parques, en todo donde se genere boletería, tenemos que pagar el 19%. Pero resulta que usted tiene un inmueble y ese inmueble lo quiere vender, usted tiene que incrementarle el 20%, el 30%, porque ahora el gobierno de Gustavo Petro pretende que usted el 30% del valor de ese inmueble se lo pague al gobierno de Petro. Y ese 30%, entonces, ¿qué hacen los dueños? Pues yo voy a vender un inmueble y tengo que darle el 30% al gobierno, pues sencillamente lo inflo el 30% y ese 30% lo tendría que pagar básicamente la persona que lo irá a comprar. Esto es muy triste porque desafortunadamente cada vez más impuestos, ¿para quiénes? Para los colombianos. Por ejemplo, si usted se compra un vehículo y ese vehículo cuesta menos de 100 millones, usted pagará un IVA del 8%. Pero si usted decide comprarse un vehículo de más de 100 millones de pesos, ese IVA va a cambiar. Y aquí dice claramente que entonces pagaría el 20% del IVA de ese vehículo que vale más de 100 millones de pesos. Esto es terrible. A los que les gusta el traguito, los que les gusta el whisky, la cerveza, el vino, todos los licores entran en estos momentos a pagar el IVA del 19%. Hay algo que me preocupa mucho, la administración en los conjuntos. Todos los que tengan un apartamento o una casa y vivan en un conjunto tendrán que a partir de este momento empezar a pagar el IVA del 19%. O sea, el costo de la administración se le va a incrementar el 19%. Muy peligroso. Esto que les voy a decir a ustedes les va a resultar muy sorprendente. A partir de, digamos, los que ganen 4 millones de pesos adicionales tendrán que pagar el 30% de renta de los que, oigan bien, ganen a esto más de 4 millones de pesos. Miren esto que les voy a decir a ustedes. A partir de este momento Petro le quiere poner el IVA con esta reforma tributaria a la CPM y a la gasolina. Muy grave, porque le ha hecho ajustes durante todo su mandato. Nosotros teníamos un combustible y una gasolina a 9.380 pesos y hoy la estamos pagando a 16.000. Pero Petro ahora le puso a ese precio de 16.000 el galón, le aumentó el 19% y también se lo aumentó al diésel. Eso es muy preocupante. Las iglesias no se salvan. Todas las iglesias en Colombia en estos momentos también tendrán que pagar, pero lo pagarán por tributo, el tributo por actividades. Esto preocupa porque también está jugando con la fe de los colombianos. Se gravan los impuestos, oigan bien,
se graban los impuestos de la canasta familiar. En el estallido social del señor Gustavo Petro se intentó gravar la canasta familiar y los petristas y los comunistas de este país destruyeron a Colombia, causaron destrozos por más de 16 billones de pesos, porque no iban a permitir que les subieran impuestos a los productos de la canasta familiar. En esta reforma tributaria, el señor Gustavo Petro le va a gravar impuestos al trigo, óiganlo bien, al café, a la avena, al arroz, a los aceites, a las harinas. Y este impuesto será del 5%. Y quiero hacer aquí una pequeña pausa para conectar cómo empezó este video. Si a mí me van a cobrar el 5% en el arroz, en los aceites, en el café, que es lo que dan en los restaurantes, entonces me tocaría a mí pagar el 5% por estos productos, pero además el 19% por lo que yo hablo del hipoconsumo, que es lo que les explicaba cuando empezamos, es lo que uno paga cuando va a un restaurante. Es muy importante, señores, que la presente reforma tributaria no persigue a los evasores, no está apuntando hacia los evasores, apunta hacia los colombianos y hacia las empresas que hoy pagan impuestos, que generan empleo. Una reflexión bien importante, es la primera vez en la historia de este país que un gobierno en su último año de mandato se le ocurre meter una reforma tributaria. Colombia ya al empezar el gobierno de Gustavo Petro tuvo la primera por cerca de 22 billones de pesos que fue aprobada por todos los políticos que hoy persigue el señor Gustavo Petro. Cuando le aprobaron la reforma en la época, la tributaria, todos los políticos corruptos de Colombia eran buenos, entre esos Roy Barreras y Armando Benedetti. Pero les quiero decir que con esta reforma de 26.3 billones, el país entraría en un colapso económico. Nosotros en estos momentos estamos muy preocupados porque el país está rumbo al abismo y que hacemos un llamado muy importante a los congresistas para impedir que voten esta reforma tributaria. De ser aprobada, el país no tendría salvación. Y les quiero, para terminar, decir lo siguiente. Una reforma tributaria de 22 billones de pesos, más una reforma tributaria de 26.3 billones, unos pesos más, unos pesos menos, son 50 billones que nos clava Gustavo Petro en sus 4 años. Este era el gobierno del cambio, no nos lo explicaron cómo, pero sí es un llamado a todos los colombianos para que vigilemos de cerca los congresistas y los partidos que le van a jugar y le van a aprobar esta reforma al señor Gustavo Petro. Por nuestra parte, el Partido Centro Democrático, y aplaudo la labor de Cambio Radical en cabeza de Germán Vargas Lleras, le vamos a decir no rotundo y radical a esa reforma tributaria. Yo soy Holman Guevara, uribista de la cuna hasta el cajón. Un abrazo para todos.